Vamos a abrir nuestras Biblias o el teléfono en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en San Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Vamos a orar, así como están, inclinen su rostro y vamos a elevar una oración al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, ante tu presencia. Señor, hemos decidido este domingo estar aquí, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, en espíritu y en verdad, como tú te lo mereces, que es lo más difícil de hacer, Señor, alabarte en espíritu y en verdad, porque uno lucha, Señor, en contra de sus emociones, uno lucha en contra de sus sentimientos, uno lucha, Señor, en contra de la propia carne de uno lucha en contra de los ataques del enemigo. Y muchas veces es casi muy difícil, Señor, alabarte y glorificarte, Señor, en espíritu y en verdad, pero lo hemos hecho, Señor, de alguna manera u otra. Ahora estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, a ser edificados por tu palabra, Señor, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, que tú bendigas no nada más a los que estamos aquí presentes, Señor, sino también a aquellos que están mirando esta predicación a través de este video. Te pido, Padre, que salgamos de aquí en el nombre de Jesús bendecidos, Señor, confiando en tu bondad, en tu misericordia y con nuestra vida edificada para poder, Señor, enfrentar nuestra vida en nuestro diario vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Miren, yo ya les he comentado esto anteriormente, que todos nosotros estamos familiarizados con la sed física. Todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido una sed física tremenda, amén, que se nos ha resecado el paladar, que hemos sentido la boca seca, que hemos deseado por lo menos un trago de agua, ya sea en momentos en que hemos tenido fiebre, en momentos que hemos estado enfermos, pero hemos tenido mucha sed física. Eso es en alguna etapa de nuestra vida. ¿Y por qué es eso, hermanos? Es por la sencilla razón que nuestro cuerpo está compuesto por el 80% de líquidos. Esto quiere decir que transportamos agua a los huesos, transportamos agua a los riñones, transportamos agua a nuestro corazón, transportamos agua por la sangre, transportamos agua a nuestro cerebro, al hígado, a los vesículas, riñones, estómago, a todas partes del cuerpo, amén, funcionan con agua. Y al dejar de tomar agua o líquidos, hay efectos que se empiezan a manifestar en nosotros. Cuando uno no toma la suficiente agua, hay efectos que se empiezan a manifestar en nosotros. Por eso es que cuando nosotros llegamos a ir al médico y el médico nos hace un chequeo, nos dice inmediatamente: ¿estás tomando la suficiente agua? ¿Qué tanto estás tomando de agua más o menos? No, pues me tomo una Coca-Cola, me tomo 2 vasos de agua, esto. No es suficiente. Procura no tomar tantas gaseosas y procura tomar agua o líquidos que no sean dañinos, le dicen a uno, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los médicos saben que el cuerpo funciona a través de agua o líquidos. Pero cuando uno no toma suficiente agua, hermanos, uno empieza a tener pensamientos incoherentes. Ustedes se han dado cuenta en las películas, o no sé si alguno de ustedes lo sintió. No sé si alguno de los que están aquí mirando a través de este video, cuando tuvo que atravesar el desierto aquí de Arizona para llegar a Estados Unidos y empezó a tener sed, a empezar a deshidratarse, empezó a tener pensamientos incoherentes. Es por eso que las personas que andan en el desierto y que se están deshidratando, de repente miran espejismos a lo lejos, y esos espejismos, pues ellos creen que es un oasis, ¿no? Creen que es un oasis en el desierto, pero es la mente que le está trayendo pensamientos incoherentes. La falta de agua hace que la piel se reseque. Muchas personas están buscando cremas caras, cremas
pues sí, de marcas reconocidas, extremadamente caras, para tener la piel, principalmente las mujeres, ¿no? Aunque también hay hombres que también son metrosexuales, o sea, metrosexuales no quiere decir que sean homosexuales, ¿no? Son personas que les gusta cuidar su apariencia, ¿ok? Entonces hay personas que también gastan en cremas caras así y mujeres para tener la piel pues más juvenil. Sin embargo, para tener la piel no tan reseca, el agua es buena. Si uno consume mucha agua, pues la piel va a estar más bien. Y cuando uno no toma agua, pues también los órganos se pliegan. En pocas palabras, no tomando agua le afecta a uno, se deshidrata, amén. Y en este pasaje que leímos, hermanos, en este pasaje que leímos aquí, el apóstol Juan explica que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo aquí, amén. Estaba hablando sobre el Espíritu Santo que iba a satisfacer la sed personal espiritual de cada individuo. Porque nosotros como individuos, hermanos, tenemos sed espiritual. Aún las personas que no son cristianas, aún las personas que no han hecho profesión de fe, aún las personas que ni conocen casi de la Biblia, que no han oído hablar de ella, tienen sed espiritual. ¿Y cómo mitigan esa sed espiritual que las personas tienen? Pues la mitigan a través del ocultismo, a través de la idolatría. Se ponen a adorar a una imagen de yeso, de palo, algún animal. ¿Por qué razón? Porque el espíritu dado por Dios añora lo espiritual. No más que pues lo buscan de una manera tergiversada, de una manera que no es correcta, amén. Entonces aquí el Espíritu Santo, hermanos, vino después de la crucifixión y ascensión y cuando Jesús ascendió a los cielos. Ustedes pueden decir, bueno, entonces quiere decir que antes el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra. Por supuesto que siempre ha estado en la tierra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre han estado en la tierra, hermanos, y siempre han estado en el cielo, siempre han estado en todas partes. ¿Por qué razón? Porque son omniscientes, son omnipresentes. Ustedes tienen que estudiar los atributos, de Dios. Yo ahí tengo unas páginas del sermón que prediqué la semana pasada y se los voy a dar para que ustedes lean sobre los atributos de Dios. Entonces, ¿por qué dice Jesús que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera? Es que simple y sencillamente cambiaron de roles. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era un consolador para las personas que le rodeaban, era un consolador para sus discípulos, era un consolador para las personas que le rodeaban. Pero cuando Él se fue, ya las personas que le rodeaban quedaron desprotegidas de su presencia corporal ahí. Entonces el Espíritu Santo vino a tomar el rol del consolador. Vino a ser el consolador, y ahorita la función del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, es hacernos recordar lo que Jesús hizo, es acercarnos a Jesús. Eso es la función del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a reiterarles, hermanos, el cuerpo necesita agua. Dios nos creó con sed. Dios nos creó con sed, que sirve como indicador de sequedad. Cuando el cuerpo tiene sed, quiere decir que nuestro cuerpo está seco. Quiere decir que nuestros órganos están teniendo necesidad de líquido. Quiere decir que cuando nos duelen las rodillas o nos duelen las coyunturas, quiere decir entonces que nosotros necesitamos hasta cierto punto líquidos. Y si no tomamos suficiente agua, permitimos que los niveles de fluido bajen y comenzamos a sentir síntomas nosotros, hermanos, de deshidratación. ¿Y cómo síntomas de deshidratación? Pues se nos seca la boca, tenemos la lengua pesada, nos duele la cabeza, las rodillas se vuelven endebles y otros muchos síntomas, amén. Así que a través de este mensaje, hermanos, nos vamos a dar cuenta de algunos síntomas si estamos privando nuestra alma del agua espiritual que Cristo nos ofrece. Porque así como nosotros nos damos cuenta que estamos privando nuestro cuerpo físico del agua natural o de líquidos, por los síntomas que les acabo de mencionar, también
También hay síntomas que nos muestran a nosotros que estamos descuidando nuestra vida espiritual, que estamos descuidando nuestra relación con Dios. Ahora vamos a ver los síntomas espirituales que no son ni tan espirituales, que más bien son carnales, que son visibles. Entonces, el primer síntoma para saber si estamos privando de nuestra alma del agua espiritual que Cristo nos ofrece es el temperamento irritado. Es el temperamento irritado. Cuando uno mira a una persona que es una persona enojona, que es una persona que siempre se lleva con el temperamento irritado, si nosotros en alguna etapa de nuestra vida se nos vuelve el temperamento irritado, es un síntoma de que estamos privando nuestra alma del agua espiritual que Dios nos provee. Es lo que está pasando. Hay personas que su estilo de vida es la ira. Pero hay otras personas que su estilo de vida no es la ira. Hay personas que son personas sociables, que son personas tranquilas, que son personas que se las llevan bien con la familia, pero de repente entran en una etapa en que tienen un temperamento muy irritante, tienen un temperamento en que uno prácticamente no quiere ni convivir con ella o con él. ¿Por qué razón? Porque una persona que tiene el temperamento irritado realmente es insoportable, hermanos. La persona no se da cuenta, pero los que le rodean sí se dan cuenta del temperamento que tiene. Y es lamentable que uno como padre o como madre o como hijo caiga en esa condición. ¿Por qué razón? Porque ocasiona un caos en el núcleo familiar, y muchas veces eso trasciende, no nada más se queda en el núcleo familiar, sino que también pasa en el área laboral, en el área social, bueno, donde sea. Pero también hay personas, hermanos, que su estilo de vida es la ira. Hay personas que siempre viven enojados. Yo tengo conocidos que desde que lo conozco siempre están enojados. Son unos chiltepines cuando van manejando. O sea, chiltepines, para las personas que no saben cuál es el término regional, es un chilito así muy picante, muy caliente. Entonces, son personas que siempre andan enojadas, pues siempre andan enojadas. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué esta persona siempre andará enojada? ¿Por qué esta persona siempre andará irritada o irritado? Pues es que ya es un estilo de vida. Miren, dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 22, dice de esta manera: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, dice. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y también la Biblia dice en Proverbios 22, 24, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañas con el hombre de enojos. Este pasaje que acabo de leer de Proverbios 22, 24, hermano, es una advertencia evidente acerca del cuidado que nosotros debemos de tener a la hora de elegir a nuestros amigos. ¿Por qué razón? Porque van a afectar, porque ellos nos van a afectar inevitablemente nuestro carácter. Yo me acuerdo que en una ocasión, en varias ocasiones me junté con personas, pues, ya siendo cristiano, ¿no? Personas, pues, que eran muy enojonas, muy peleoneras. Y en una ocasión, una persona inconversa le quiso pegar a esa persona, a mi amigo cristiano. ¿Por qué razón? Porque mi amigo cristiano, pues, se excedió en algunas cosas en contra de él, y hasta yo tuve que meterme ahí, andar haciendo de referee, quedando mal, pues. Y esa era una vez, no nomás fue una vez, fueron varias veces. Digo, yo le decía, oye, si sigo andando contigo, van a terminar matándome junto contigo, o van a terminar dándome un balazo aquí cuando ando contigo en el carro manejando, porque tú no sabes soportar el agravio, no sabes soportar la ofensa, siempre estás exigiendo tus derechos, siempre quieres vengarte, siempre tienes una respuesta agresiva, ofensiva. Es terrible, hermanos, es terrible cuando la persona es así. Entonces, hay una vulnerabilidad en nosotros que no siempre somos capaces de ver y reconocer que somos personas iracundas, hermanos.
A veces nosotros somos vulnerables en reconocer que somos personas iracundas. Somos vulnerables en reconocer que si nuestro carácter es así es porque no estamos tomando del agua de vida que Jesús nos ofrece, que no estamos haciendo provecho de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando somos iracundos es por esa razón, porque hemos privado nuestra alma del agua espiritual que Cristo nos ofrece. Y ustedes pueden decir, ok, tú nomás estás hablando de una manera figurada. ¿Dónde está pues el agua espiritual que Jesús ofrece? ¿Cómo la podemos obtener? ¿Cómo la podemos beber? Si no es una agua física, si no es un líquido físico natural. Nosotros, hermanos, podemos beber de esa agua física, de esa agua espiritual. La podemos beber nosotros a través de las Escrituras, leyendo las Escrituras. Tenemos que leer las Escrituras, tenemos que orar, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Yo sé que es una lucha espiritual para hacer eso. Es fácil decirlo, es fácil predicarlo, es fácil enseñarlo, es fácil exhortar a una persona para que haga esto. Pero en realidad a veces es una lucha espiritual que uno tiene que desarrollar en contra del mismo demonio. Y yo lo he comprobado, hermanos. Yo lo he comprobado más de 1000 veces en mi vida personal, yo creo, ¿no? Me es tan fácil ver un partido de fútbol. ¿Cuánto irá a durar el partido? El clásico ahora de las Chivas y de la América. Amén. Yo creo que va a durar como 90 minutos más 110, ¿no? Más 15 de descanso. Ok, les aseguro que para mí ese tiempo se va a ir pero rápido así, ¿no? Pero yo si me pongo a orar ese tiempo, hermanos, si yo me pongo a orar ese tiempo, se me hace una eternidad. ¿Por qué razón se me hace una eternidad? Orar ese tiempo, ¿y por qué razón no se me hace una eternidad mirar un partido de esa índole? La cosa está muy desbalanceada en uno a veces. ¿Por qué razón? Porque estamos luchando con nuestra propia carne, amados hermanos. Estamos luchando con nuestra propia carne. Estamos luchando con el mismo Satanás. Entonces, lo que tenemos que hacer de eso para bajarle al temperamento irritado es, pues, beber del agua que Cristo nos ofrece a través de lo que le dije, ¿no? El segundo síntoma, hermanos, el segundo síntoma para saber si estamos privando de nuestra alma del agua espiritual que Cristo nos ofrece son las preocupaciones. Dijimos que el primer síntoma era el carácter irritado, el coraje, ser iracundo. El segundo síntoma son las preocupaciones. Cuando uno está preocupado en demasía, pues es síntoma de que nosotros tenemos una deshidratación espiritual. Miren, en el Sermón del Monte, hermanos, en el Sermón del Monte Jesús enseña con gran convicción, enseñó Jesús ahí, ¿no? Con una gran convicción enseñó que cuán despreciable y tonto es preocuparse uno. O sea, en pocas palabras Él enseñó que es algo despreciable y tonto cuando uno se preocupa fuera de lo normal. Dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 21. Miren, hermanos, la preocupación está motivada generalmente por el miedo. Cuando yo tengo miedo de algo, yo voy a estar preocupado en demasía. Si yo no tengo miedo, yo no voy a estar preocupado en demasía por alguna cosa. El miedo es un sentimiento de ansiedad. El miedo es un sentimiento de ansiedad causado ya sea por una presencia real. Muchas veces nosotros tenemos miedo por algo real, pero muchas veces es solamente por un peligro imaginario, por algo que nosotros creemos que existe, por un mal, por un dolor, por alguna cosa que sufrimos o por alguna consecuencia. La gente, hermanos, se preocupa no solo por los bienes materiales. Mucha gente se preocupa por los bienes materiales, pero no solamente se preocupa por los bienes materiales, sino también por lo que otros pueden pensar de ellos. Mucha gente vive al criterio de lo que otras personas pueden pensar de ellos. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chicos, que yo me los llevaba para que me ayudaran a interpretar, y les daba vergüenza a ellos.
Yo lo podía notar ahí que les daba vergüenza interpretar, hermano. Yo les decía, oiga, si ustedes no son tan importantes, no son el centro del mundo, no todos los están mirando ahí. Son simple y sencillamente seres humanos como cualquier otro. No se preocupen, hombre, que lo que la gente diga, lo que la gente piense cuando me están interpretando. O sea, pero pues así son los adolescentes, ¿no? Cuando son adolescentes, pues se avergüenzan de todo, ¿no? Entonces, pero mucha gente, pues es lo que pasa. Y en general, también mucha gente se preocupa por lo que les va a deparar el futuro. Mucha gente se preocupa por lo que les va a deparar el futuro. ¿Cómo irá a ser mi muerte? ¿Iré a morir atropellado por un carro en un accidente? ¿Iré a morir de algún cáncer maligno? ¿Iré a morir quemado? ¿Iré a morir ahogado? ¿Qué irá a hacer de mis hijos si yo muero? ¿Qué irá a pasar? Hombre, dejen de preocuparse de eso, hombre. El futuro no nos pertenece a nosotros. Es más, ni el pasado nos pertenece ya a nosotros. Si en el pasado nosotros ya la regamos, si en el pasado nosotros hicimos grandes cosas, ya pertenecen al pasado. Claro que si hicimos buenas cosas en el pasado van a ayudar para que tengamos un mejor presente, ¿no? Pero aún así a veces hay ataques del enemigo. Entonces lo que debe de importar es el presente, es el momento. Nosotros, yo siempre les he dicho que nosotros estamos viviendo en momentos. En este momento estamos aquí, estamos gozándonos. En el siguiente momento no sabemos qué va a pasar. Hay que disfrutar este momento. El día de mañana, el futuro le pertenece a Dios. No suframos por lo que el futuro nos puede deparar si nosotros estamos haciendo bien las cosas en el presente. La preocupación, hermanos, es por lo tanto un tremendo engaño de Satanás. ¿Por qué razón? Porque ocupa nuestros pensamientos y a menudo nos conduce a la incredulidad. Una persona preocupada es una persona incrédula. Una persona que se preocupa demasiado es una persona incrédula porque no puede poner sus preocupaciones, sus miedos, sus temores en las manos de Dios. Porque cuando la persona tiene fe en Dios, tiene confianza en Dios, ella pone sus preocupaciones, pone sus miedos en las manos de Dios. Y Dios le va a ayudar, Dios le va a fortalecer. Pero cuando una persona está preocupada, dice, pues yo sé que Dios suple. Yo sé que Dios suple, pero ¿qué tal, por ejemplo, si me quitan el carro en unos 2 meses que no pueda pagar? Pero ¿qué tal, por ejemplo, si ocurre esto? ¿Qué tal si Dios no me alivia de la enfermedad? ¿Qué tal si de esta situación que yo tengo, pues nunca salgo? Bueno, ustedes saben, ¿no? Entonces el mejor antídoto contra la preocupación, hermanos, es llenarnos con palabra de fe y creer en las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice, creer lo que nuestro Señor dice. Él quiere que nuestra alma beba del agua espiritual que Él nos ofrece, de su Santo Espíritu. Uno tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que uno no debe de contristar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera un objeto, pues no había problema lo que uno dijera. Si yo digo algo en contra de este púlpito, no pasa nada porque es un objeto, no tiene emociones, no tiene sentimientos, no es Dios, no es omnisciente, no es omnipresente. Pero sin embargo, yo hago alguna cosa que lastima al Espíritu Santo, yo lo contristo. Yo hago que Él se ponga triste. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está diciendo, mira, estás teniendo un poco el sacrificio vicario que hizo Jesús por ti en la cruz del Calvario. Con nosotros como Trinidad tienes todo. Y esto todo no quiere decir, hermanos, que estamos exentos de pasar por alguna cosa negativa en nuestra vida. Todos los que estamos aquí presentes hemos pasado por cosas negativas. Quizás los más jóvenes no han experimentado cosas negativas como los que tenemos más edad. Pero aún nosotros, hermanos, lo que hemos sufrido y lo que hemos pasado, aún tenemos vida. Aquí estamos. Y si nuestra vida se nos fuera quitada, es el pasaporte para llegar con el Señor. Es el pasaporte para estar en el cielo. Ok, tercer síntoma para saber si estamos privando de nuestra alma del agua espiritual que Cristo nos ofrece, es la culpa, amén. El primer síntoma, recuerden que fue ser iracundo, ser una persona enojona. La tercera fue
la preocupación, la segunda fue la preocupación. Ahora el tercer síntoma para saber si estamos privando nuestra alma del agua espiritual que Cristo nos ofrece es la culpa. Miren, todos hemos hecho cosas que nos han avergonzado en alguna etapa de nuestra vida, aún inclusive estando en Cristo. Aún inclusive estando en Cristo hemos hecho cosas en nuestra vida que son bochornosas, que son vergonzosas. Ustedes pueden decir, algún puritano que esté viendo este video, ¿no? Algún super cristiano, como muchos se manifiestan cuando miran las predicaciones ahí en online. Pues yo no, dice. Pues si no la has pasado, la vas a pasar, no te preocupes. Eso te lo aseguro. Ok, entonces miren, y la culpa trae consecuencias, hermanos. Cuando uno tiene un espíritu de culpabilidad, cuando uno trae un espíritu de culpabilidad, va a traer consecuencias a mi vida. Si usted trae un espíritu de culpabilidad, va a traer consecuencias a su vida. La culpa roba el deseo de demostrarle nuestra gratitud a Dios. Una persona que siempre anda con un espíritu de culpa, con un peso de culpabilidad, no va a ser una persona agradecida para con Dios. Difícilmente va a orar al Señor, difícilmente va a glorificar el nombre del Señor, difícilmente, hermano, se va a manifestar su gozo para con el Señor, amén, y principalmente su gratitud. ¿Por qué razón? Porque es la culpa. Ustedes cuando miran a una persona que comete algo y en ese algo, pues, por ejemplo, en el ámbito deportivo, por ejemplo, cuando una persona mete un autogol, ¿no? Por así decirlo. Si esa persona es un defensa y es un buen defensa, pero metió un autogol, por alguna regazón, por algún descuido que hizo, uno sabe que es una persona capaz, pero en ese momento el sentimiento de culpa que tiene no lo deja a veces hacer una buena defensa y sigue cometiendo errores. Es más, los porteros que cometen errores, que cometen uno y otro errores, pues los viene sustituyendo el segundo portero. ¿Por qué razón? Porque no pudieron sobreponerse pues el haber fallado. Y en el ámbito espiritual pues hay mucha similitud. La culpa nos roba el deseo de ser una persona agradecida para con Dios. Y una persona agradecida para con Dios es una persona que va a ser de bendición a todo mundo. Es una persona agradecida con Dios, va a ver que su vecino tiene problemas y se vaya a acercar a su vecino. Vecino, ¿cómo estás? Esto y lo otro, mira, no sé si tengas problemas, pero quiero decirte que yo voy a estar orando por ti. Una persona que es agradecida en su trabajo, pues ahí refleja el amor de Cristo y es una luz que alumbra ahí en su trabajo. ¿Por qué razón? Porque el mismo agradecimiento que tiene para con Dios hace que eso se refleje, pero una persona que tiene culpa pues no va a poder. La culpa nos ata al pasado, haciéndonos perder las bendiciones del presente. Una persona que está atada en la culpa, hermanos, nunca va a apreciar las bendiciones de Dios en el presente. ¿Y cuáles bendiciones pueden decir? No me estoy hablando netamente en bendiciones así, no me estoy refiriendo netamente a bendiciones económicas. Amanecer con vida, poder respirar, hermanos, es una bendición por la cual uno debe darle gracias a Dios. Poder ir uno a trabajar es una bendición por la cual uno debe darle gracias a Dios. Tener a los padres con vida es una bendición por la cual uno debe darle gracias a Dios. Hay tantas bendiciones, tantas cosas cotidianas que nosotros no las miramos como bendición, las miramos como algo normal, como algo que merecemos, como algo que se nos tiene que dar. Sin embargo, hermanos, son bendiciones del presente por los cuales tenemos que estar agradecidos con Dios. Pero ustedes creen que la culpa va a hacer que una persona sea agradecida con Dios? Por supuesto que no. Una persona me decía, estoy tan pobre, que le decía, espérate, qué pobre vas a estar, hombre, qué pobre vas a estar. Sabes que las estadísticas, la mayoría de las personas para el lado de África y todo eso comen con $1.99 al día, y eso es cuando lo pueden agarrar.
una persona que tiene electricidad, una persona que tiene agua potable, una persona que tiene donde vivir, una persona que tiene un carro donde moverse, una persona que no anda semidesnuda, no es una persona pobre, hermanos, no es una persona pobre. Por supuesto que no, que quiera tener más, que quiera tener, está bien, se vale. Pero no puede decir una persona, estoy en la vil miseria, estoy en la vil desgracia, y menos aquí en Estados Unidos, que cuando uno no tiene para comprar comida, va a algunas iglesias donde dan comida, va a bancos de comida, va a lugares donde le dan ropa a uno. Oigan, vea, uno aquí está bendecido, lo que pasa es que, pues que uno está impuesto a llorar, uno está impuesto a quejarse, a lamentarse, pero no, uno tiene que darle gracias al Señor por todo, hermano. La culpa no le permite a uno aprender de los errores que uno tiene. Cuando uno comete errores, hermanos, dicen que pues que es de humanos cometer errores, pero es de sabios aprender de esos errores. Martín Lutero dijo una frase muy célebre: no podemos impedir que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que ellos vengan y hagan nido en nuestra cabeza. Nosotros no podemos cometer errores en nuestra vida, y a veces hasta garrafales, ¿no? Pero conforme uno va aprendiendo de esos errores, uno los va evitando. Uno va aprendiendo de esos errores, pero la culpa, cuando la persona tiene un sentimiento de culpa, no le permite aprender de sus errores. No le permite aprender de sus errores, siempre es una víctima, siempre es una persona víctima, y mira a todos los que le rodean como sus victimarios. La culpa, hermanos, hace que uno lastime a los otros, haciéndole sentirse culpable. O es más, una persona que trae un sentimiento de culpa que la ande agobiando, siempre va a tratar de manipular a las demás personas. Y no nomás en manipularlos, sino también de herirlos de una u otra manera. Miren, es tremendo esto, ¿no? Esto que yo les digo. Son muchas cosas que de las que yo les estoy predicando las he experimentado en lo personal, las he vivido. Sé el sabor amargo que tienen. No lo estoy predicando de una manera intelectual, ¿no? La Biblia dice, hermanos, en Isaías capítulo 6, versículo 7, dice de esta manera: y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7, no sé si lo puse ahí en el proyector, yo creo que no. Isaías 6:7. Miren, aquí en este pasaje bíblico, hermanos, en esta visión que tuvo Isaías, no fue el carbón encendido lo que quitó la culpa y limpió al profeta Isaías. No fue eso, amén, sino Dios en respuesta, ya que el profeta Isaías se sometió por entero a su servicio, ya que el profeta Isaías Dios sabía que necesitaba ser limpiado, que se le necesitaba quitar su culpa. Entonces en esa visión Dios le pasó un carbón encendido, pero no fue el carbón, fue Dios mismo que le quitó la culpa, que lo limpió. El sentimiento de culpa que uno tiene, hermanos, no lo deja a uno ser de bendición en las manos de Dios. El sentimiento de culpa que uno tiene no lo deja a uno que Dios se manifieste, que Dios fluya, que Dios obre, que Dios lo use de una manera grande y maravillosa. Dios quiere obreros, hermanos. La iglesia, el pueblo de Dios siempre está falto de obreros, siempre tiene necesidad de obreros. Siempre va a haber necesidad de obreros, siempre va a haber necesidad de personas comprometidas que quieran servirle al Señor. Nuestro Señor Jesucristo hizo mucho énfasis en eso, dijo que oráramos, que gimiéramos, que pidiéramos por obreros en nuestras oraciones. Y es lo que tenemos que hacer. Señor, mira, trae obreros. Entonces, pero cuando hay personas en las iglesias y pueden pasar años y años y años congregándose, y el sentimiento de culpa no se les quita, porque dejan un sentimiento de culpa y agarran otro, y se hace un estilo de vida eso, y por lo tanto pues nunca pueden ejercer algún liderazgo en la iglesia, hermanos. Entonces, pero no, Dios quiere quitarnos la culpa. Dios quiere quitarme a mí la culpa, Dios quiere quitarle la culpa a usted. Cuando yo no era
líder todavía cuando estaba en el departamento de jóvenes y solteros, ¿no? ¿Cuántos años no habrá pasado? Ya le llovió, ya le llovió. Entonces, miren, la verdad es que la culpa a mí no me dejaba, hermanos. La culpa a mí no me dejaba tratar de desarrollarme o intentar por lo menos desarrollarme en algo. ¿Por qué razón? Porque aunque me convertí a temprana edad, pues de todas maneras, en esa temprana edad en que me convertí, pues probé varios presidios, anduve haciendo cosas que no debería de haber hecho, hice cosas terribles. Entonces todo eso a veces me agobiaba, todo eso no me dejaba desarrollarme. Hasta que un día enfadado, ya harto, lo puse en las manos de Dios y Dios me ayudó. Así que el mejor antídoto contra la culpa es creer en las palabras de Jesús, que quiere que nuestra alma beba del agua espiritual que Él nos ofrece a través de su Santo Espíritu. Amén. La Biblia dice, hermanos, en Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2, dice de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces les vuelvo a reiterar, miren, lo que el agua, hermanos, puede hacer por nuestro cuerpo, Jesucristo lo puede hacer por nuestro corazón. Jesús puede lubricar nuestro corazón, Jesús puede hidratar nuestro corazón, Él puede ablandar nuestro corazón, Él puede limpiar nuestro corazón si está oxidado, si está endurecido, Él lo puede ablandar. Es el único que puede darnos vida, vida eterna, pero también cuando ya estamos con Él, que nosotros nos descuidamos espiritualmente, es el único que puede ablandar nuestro corazón, hermanos. Miren, cuando una persona quiere ablandar el corazón de otra persona, lo único que logra es empeorar la situación, es lo único que logra. Sin embargo, cuando uno permite que Jesucristo ablande el corazón de uno, pues las cosas son totalmente diferentes. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, aquí Jesús explica: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren, Él hace, les vuelvo a reiterar, lo que el agua hace por nuestro cuerpo. No tenemos que darles instrucciones. A mí me gusta mucho ilustrar esto de esta manera. Yo ahorita tengo sed, miren, tengo los labios secos, no sé si me alcanza a percibir. Y ahorita, como tengo sed, varios órganos de mi cuerpo necesitan agua. Entonces, lo que yo quiero decirle es que ninguno de nosotros miramos el agua que vamos a tomar y le decimos: ¿sabes qué, agua? Yo necesito 10 gotas de aquí que se vayan a mi corazón, 20 gotas que se vayan a mi estómago, otras gotas que se vayan a mi coyuntura. Yo simple y sencillamente, y que el resto se vaya a mi cerebro. Yo simplemente hago esto, miren. Y el agua entra sola en mi cuerpo. Y el agua sabe de qué manera se va a distribuir sola. Sabe de qué manera se va a distribuir para el cerebro, sabe de qué manera se va a distribuir para mis riñones, sabe el agua sola de qué manera se va a distribuir para mi coyuntura, sabe el agua de qué manera se va a distribuir hacia mi cerebro. El agua, en pocas palabras, sabe a dónde ir. Asimismo, hermanos, Jesucristo, amén, también sabe lo que necesitamos. Él no necesita de nuestras instrucciones. Jesús no necesita de nuestras instrucciones. Jesús lo único que necesita es nuestro permiso. Es lo único lo que Jesús necesita de parte de nosotros es nuestro permiso. Es decirle: Señor, mira, ya basta. Yo entiendo que tengo una sequedad espiritual, pero tú toma el control de mis emociones, toma el control de mis culpas, toma el control de mi irritación, toma el control de mi miedo, toma el control de mis temores, toma el control de todo mi ser. Y Jesús va a saber de qué manera va a operar. Jesús va a saber de qué manera a nosotros nos va a traer sanidad interior, hermanos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que estamos experimentando que revelan que estamos privando a nuestra alma del agua del agua espiritual que Cristo nos ofrece? Tenemos
temperamento irritado, nuestro temperamento está irritado. Somos personas que nos llevamos siempre preocupados por una u otra cosa, o somos personas que estamos inmersos en la culpabilidad. Miren, permitan en esta hora, hermanos, que el Espíritu Santo baje por la garganta de su alma, amén. Así como permitimos nosotros que el agua baje por nuestra garganta física, hablando simbólicamente así, ¿no? Permitamos que el Espíritu Santo en esta hora baje por la garganta de nuestra alma. Yo sé que mientras el Espíritu Santo baja por la garganta de nuestra alma, Él va a deshacer nuestros temores, Él va a lavar, nos va a quitar nuestros remordimientos, amén, y va a deshacer todas nuestras culpas. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 37, dice de esta manera: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar si hay alguno de estos tres síntomas en nuestra vida. Hay muchos síntomas, ¿no? Pero estos son los principales. ¿Cómo está mi temperamento? ¿Está irritado? ¿Cómo estoy en cuanto a las preocupaciones? ¿Cómo estoy ante la culpabilidad? Me acuerdo una vez que nos fuimos nosotros a pastorear a Flagstaff, porque nos enviaron. Teniendo apenas 4 días ahí me estrellé en un carro, no me volteé y sí, se hizo giras el carro. Por la gracia y la misericordia de Dios salí con vida, ileso. Pero después, cada vez que yo iba a viajar, tenía temor, tenía miedo. O sea, yo no se lo expresaba a nadie, ¿no? Pero me venía a mi mente cómo el carro se fue hacia abajo y cómo fue dando vueltas. Y cómo salí yo con vida ahí, pues no sabía ni cómo, pues es obvio que la gracia de Dios. Pero cada vez que pasaba por ese lugar, yo me aferraba del volante, mis manos se ponían tensas, justo en el pedacito ese donde pasaba. Y en las curvas, ya cuando venía abajo, no hombre, fue un tiempo muy tremendo, pero yo no le decía a nadie, a mi esposa pues yo no le decía, para no preocuparla a ella cuando venía conmigo. A mis hijos pues estaban chicos en aquel entonces, pues ¿para qué? Pues mi error era no habérselo dicho a los hermanos para que oraran por mí, pues que me ayudaran en ese aspecto. Pero Dios me hizo libre de eso. Dios me hizo libre de la preocupación.